a la situación de la pandemia, pero sin duda que en un plazo no tan largo vamos a poder recontinuar esas visitas que le agregan mucho por la posibilidad que tienen los asociados y asociadas de conocer el trabajo de UNOPS, formular preguntas, informarse. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a don Olman Vargas por haber aceptado esta invitación a oficiar de comentarista y proporcionar sus reflexiones sobre esta temática siempre interesante, que tiene que ver con una pregunta para entrar en tema, y es cómo ejecutar infraestructura, cómo llevar adelante los proyectos de infraestructura en Costa Rica. Esta es una pregunta que se remonta a muchos años atrás. Hay muchas necesidades para avanzar en obras de infraestructura en distintos sectores, y las distintas situaciones que ha atravesado el país, desde crisis económicas hasta hoy en día, como el resto del mundo, la pandemia, ponen a prueba las metodologías y las herramientas, en definitiva, que usa una administración para llevar adelante un plan de obras. Desde la perspectiva perdón que se había ido el sonido. Desde la perspectiva de UNOPS, UNOPS es una entidad que forma parte del sistema de Naciones Unidas y contribuye a proporcionar soluciones humanitarias, de desarrollo y de consolidación de paz y seguridad. Específicamente, el rol de UNOPS es el que tiene que ver con la implementación. Implementación tanto de proyectos, como lo hacemos en el caso de infraestructura, también proyectos que tienen que ver con las adquisiciones de bienes y servicios, proyectos de asistencia técnica cuando se trata de contribuir a estudiar un tema con mayor profundidad. Pero claramente, si algo define la razón de ser de UNOPS dentro del sistema de Naciones Unidas, tiene que ver con esa capacidad de implementación de acuerdo a los valores de la Organización de las Naciones Unidas, y especialmente lo que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos y todos aquellos mandatos que están establecidos, en definitiva, por todos los países que integran la ONU. Básicamente, desde el punto de vista del enfoque con el que trabajamos, tiene que ver con la velocidad. Lograr implementar proyectos de la manera más rápida, pero también con la mayor calidad posible, y poniendo especial énfasis en resguardar los presupuestos de nuestros asociados. Por eso es tan importante poder entender cómo es la lógica de elaboración de estos proyectos y cómo se implementan. Entre 2015 y 2020, UNOPS ha suscrito una cantidad de proyectos en Costa Rica que, como pueden ver aquí en el mapa, están extendidos a lo largo y a lo ancho del país. Desde lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua potable en Liberia, lo mismo en Nicoya, monitoreo de acuíferos en toda la zona de Guanacaste, proyectos como de infraestructura vertical, como el nuevo auditorio del Centro Nacional de la Música, el diseño para el nuevo edificio del Instituto Nacional de la Mujer, los puentes que mencionaba hace unos momentos Carol, el puente sobre el río Virilla en la ruta 147, en la ruta 32 también, los 3 pasos a desnivel en las 3 rotondas, la ampliación de la radial Lindora, el corredor vial de circunvalación norte, donde UNOPS se dedica específicamente a la supervisión, tratamiento de aguas residuales en Puerto Viejo y el puente binacional Zigzagola. Son un conjunto muy importante de obras que alcanzan en su conjunto los 190 millones de dólares. A lo largo de este tiempo hemos venido avanzando, en muchos casos desde el diseño y en otros casos como el de la circunvalación, proporcionando específicamente lo que tiene que ver con la supervisión. En la mayor parte de los proyectos en Costa Rica, el rol de UNOPS se ha concentrado en este ciclo completo de la ejecución de proyectos, desde el diseño hasta la licitación, pasando por la adjudicación de los contratos, la administración de los contratos de construcción y también de supervisión, y finalmente lo que llamamos el periodo de notificación de defectos. ¿Por qué hablamos nosotros de infraestructura de nueva generación?
Básicamente queremos aludir a que frente a la situación que encontramos en 2015, estábamos conscientes de la necesidad de Costa Rica de dar un salto cualitativo y cuantitativo en la manera de afrontar proyectos de infraestructura. Y la manera de dar ese salto tenía que ver con una serie de factores que nosotros hemos tratado de nuclear aquí en esta imagen, en estos 4 elementos que nos parecen centrales. Innovación y calidad. Para pensar soluciones que pueden ser más eficaces, para tener capacidad de adaptarnos a muchos de los factores como el cambio climático, los aumentos de las demandas en el caso de infraestructura vial, pero también de agua y saneamiento, y por supuesto también para pensar en soluciones que no impacten más de lo necesario sobre el medio ambiente. Con motivo del diseño de puentes y rotondas, es muy importante lograr el mínimo impacto posible con el máximo beneficio para la circulación de personas. Entonces, un primer punto al que vamos a volver luego es el de la innovación y la calidad de las obras. Un segundo punto muy importante y donde también hay muchísimo por hacer es lo que tiene que ver con la seguridad laboral. Las obras, por supuesto, están destinadas a satisfacer necesidades de la comunidad en general, pero no pueden ejecutarse con el sacrificio de quienes participan con su trabajo de la ejecución de las obras. Y por eso había que incorporar un nuevo estándar, una nueva cultura en la materia de gestión de seguridad laboral y aseguramiento del objetivo cero en materia de accidentes e incidentes. Un tercer punto muy importante tiene que ver para una organización de las Naciones Unidas como lo es UNOPS, con el enfoque de género e inclusividad. La agenda de derechos humanos atraviesa transversalmente todo el sistema de Naciones Unidas y UNOPS no es una excepción. El 10% del personal de las obras que contratamos está previsto que sean mujeres y es un porcentaje que vamos tratando de llevar hacia arriba, no a través de una imposición, sino a través de la generación de las condiciones adecuadas para que cada día más mujeres tengan oportunidad de incorporarse a las obras en todo el vasto abanico que significa el diseño, la construcción, los roles gerenciales, los roles de operación, las responsabilidades para el reporte. Hay un sinfín de oportunidades para la igualdad en la infraestructura, no solamente con respecto al diseño de la infraestructura en sí mismo, sino también con respecto a la ejecución. Y por supuesto, dentro de este enfoque de género e inclusividad también están las comunidades indígenas que están en el centro de nuestra atención cuando nos encontramos con territorios donde tenemos la suerte de interactuar con comunidades indígenas, como en el caso de la frontera entre Costa Rica y Panamá, y también los problemas muchísimo más urbanos que se generan con motivo de el acoso callejero, aquel que ya logró un segundo paso, una segunda lectura en la Asamblea Legislativa y que esperamos que pronto pueda implementarse a cabalidad. Pero mientras tanto, ya UNOPS en todas sus obras y en coordinación con el resto del sistema de Naciones Unidas tiene una política clara y definida con respecto a la tolerancia cero al acoso callejero, dentro y fuera de las obras que ejecutamos. Y por último, lo que tiene que ver con la gestión. UNOPS nace como una entidad de gestión de proyectos y dentro de esa gestión de proyectos está la capacidad de ser flexible frente a situaciones que en Costa Rica y en el resto de los países se presentan. Esas situaciones tienen que ver con modificaciones en los diseños, modificaciones en la accesibilidad a los predios con motivo de las expropiaciones que a veces no se logran en los plazos que se están esperando, modificaciones con respecto a datos que se van generando durante el largo proceso de aprobación hasta llegar a implementar los contratos, y por supuesto otros tipos de alteraciones de los proyectos que a veces se dan por el mero curso de la institucionalidad en materia de administración de contratos en Costa Rica. De manera que frente a eso, la herramienta del el gerenciamiento de proyectos lo que hace es aportar herramientas, formas de anticipar, de gestionar los riesgos y por supuesto de trabajar cada día más junto a las entidades con las
interactuamos aquí en Costa Rica para tener una mejor capacidad de ejecutar proyectos de infraestructura. Y esto es muy importante porque UNOPS no ha venido a Costa Rica para ejecutar en forma aislada proyectos. Lo hace trabajando codo a codo con las entidades que son asociadas, y precisamente es de esa asociatividad y de esa coordinación de donde están saliendo estos resultados que el presidente califica con frecuencia como desatar nudos. Y los nudos se desatan cuando hay una anuencia, una convergencia de factores, de voluntades, de decisiones, en definitiva, para llevar adelante esta nueva generación de proyectos que aquí vamos a desarrollar. Aquí simplemente para tener una idea de la magnitud de este portafolio que antes también nos recordaba Carol, y que tiene que ver con el puente Virilla-El Lindora, terminado, el puente de la Ruta Nacional 32, que ya lleva un 80% de avance, el paso a desnivel Guadalupe, que está con un 33%, el que veían en la portada, la Rotonda de las Garantías Sociales, con una excelente foto que Stephen nos ha compartido, ya al 100% y finalizado. La bandera, próximo a comenzar, el paso a desnivel La Bandera, la planta de tratamiento en Puerto Viejo en proceso de adjudicación, el acueducto en Liberia finalizado, el acueducto en Nicoya finalizado, el puente binacional, disculpas, Zigzaola, con un 85-86% de avance, todo el programa de acuíferos y gestión integrada de recursos hídricos con un 100% de avance. También un proyecto muy interesante trabajado junto con el PNUD y colaborando con el MINAE para tener una red de monitoreo en tiempo real de acuíferos sin precedentes en el país, para poder de esta manera tener información actualizada a la hora de otorgar permisos, y al mismo tiempo generar una oficina digital para que todo el proceso de gestión de permisos de agua, un elemento importantísimo en Costa Rica, pueda gestionarse de manera remota. El edificio del INAMU, que ya tiene un 98% de avance en lo que tiene que ver con el diseño. El proyecto de Circunvalación Norte, como les decía antes, el único donde tenemos una función netamente de supervisión, ya con un 70% de avance y a la espera de que finalmente Costa Rica pueda tener la unidad funcional 5, que es aquella que cierra todo el anillo de la circunvalación. El Centro Nacional de la Música, 100% finalizado el diseño y ya en proceso de licitación de la construcción. Y por último, la radial Lindora, que también está esperando para comenzar ese contrato. Y me olvidaba nada menos que del proyecto para la construcción de las redes en Puerto Viejo. Este es el proyecto que de alguna manera acopla con la nueva planta de tratamiento, única en su tipo, con tratamiento terciario, que tendrá Puerto Viejo del Limón, y que esperamos que pronto sea una realidad. De manera que cuando hablamos de infraestructura de nueva generación, la predicamos respecto de este universo de obras. 15 obras importantes, 15 obras esperadas, 15 obras necesarias para Costa Rica, y que tenemos la enorme responsabilidad de llevar adelante. En UNOPS hablamos de un concepto, y es del concepto de gestión pública justa y equitativa. La gestión pública justa y equitativa, de alguna manera, es un concepto que pone el dedo en la llaga, de alguna manera, con respecto a cuáles son los obstáculos para asegurar que las cosas ocurran, que los proyectos se ejecuten. Hay muchas formas de ver esto. La gestión pública justa y equitativa nace de un acuerdo suscrito con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el año 2018. Y lo que pretende este concepto es poner el centro o el eje de la observación en que los gobiernos obtengan una rentabilidad sostenible por los proyectos que ejecutan. Esto se desagrega en una serie de elementos que son importantes para que esta idea pueda ejecutarse. Proceder de manera eficaz y eficiente, asegurar una competencia abierta,
que haya un estricto cumplimiento del sector privado. El sector privado, ya lo dicen los objetivos de desarrollo sostenible, están llamados a tener un rol importantísimo, pero tiene que hacerse conforme a un marco director que administra los gobiernos. Tiene que haber integridad y transparencia. Sabemos acerca del gran desafío en materia de corrupción que aborda el mundo entero y América Latina y el Caribe no es la excepción. Entonces tenemos que poner procedimientos, metodologías de ejecución que pongan al descubierto esos intereses que a veces con distintos mascarones de proa, con distintas fisonomías, en definitiva atacan el avance de los proyectos que cada país necesita. La igualdad de género y diversidad, ya lo mencionamos, es un elemento sustancial, determinante, para que solamente en el marco de la igualdad puede haber crecimiento. Y la igualdad se predica respecto de todos los aspectos que importa el desarrollo y por lo tanto tiene que ser una parte esencial de este componente. Y por último, lo que se refiere a innovación y tecnología. Innovación y tecnología porque solamente dando un salto cualitativo, como mencionábamos al principio, es que podremos empezar a achicar esa brecha que hay entre la infraestructura que tenemos y la infraestructura que necesitamos. Y todo esto tiene que ver nada más y nada menos que con la Agenda 2030. Asegurar una mayor rentabilidad, una mayor eficiencia, una mejor asignación del gasto público para no dejar a nadie atrás, para priorizar a los sectores que más lo necesitan y para asegurar que esa inversión no entre por un lado y salga por el otro, sino que se preste atención en que sean inversiones bien realizadas. De estas obras, como recién mencionábamos, casi por partes iguales podemos decir que hay un 33% terminado, un 33% por iniciar y un 33% en construcción. Así que este es un poco el panorama actual de cómo va evolucionando ese portafolio. Y ya entrando un poco en cuáles son esas notas distintivas de esta infraestructura de nueva generación en Costa Rica, tal vez un punto central al que corresponde referirse es la gestión de los servicios públicos. Todos ustedes saben, porque son especialistas en la materia, que las interferencias de servicios públicos sobre la infraestructura son muy grandes, mucho más aún cuando se trata de proyectos nuevos. Básicamente la estrategia seguida por UNOPS al momento de conceptualizar sus contratos de obra es incluir el paquete de gestión de relocalización de servicios públicos, de todo lo que tiene que ver con las interferencias en los paquetes contractuales, de manera que no tenga la administración que seguir adelante de esa responsabilidad, sino que las contratistas puedan avanzar, por supuesto, con toda la coordinación que prestan los equipos de UNOPS con los asociados públicos. De esta manera se evitan retrasos, se evitan sobrecostos y fundamentalmente se reduce la conflictividad social cuando las obras no llegan precisamente porque hay un obstáculo, por así decirlo, insalvable. También hablamos de obras de una gran complejidad técnica que requieren un alto profesionalismo y una gran tecnología. Aquí estamos viendo aspectos centrales de lo que tiene que ver con el puente nuevo sobre el río Virilla, el puente Saprissa, donde hemos tenido que resolver aspectos de interacción de las estructuras muy próximas una a la otra, el puente viejo con el puente nuevo, la gestión del tránsito, para lo cual se ha trabajado, como ustedes pueden ver en la foto, día y noche, para asegurar que las interferencias no alteraran sustancialmente, los trabajos nocturnos de alta precisión y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tecnología de carros de avance para lograr que ese puente pudiera replicarse. Ya la estructura está prácticamente terminada y creemos que es una oportunidad de mostrar una nueva forma de construir con innovaciones en los aspectos de diseño, también en los aspectos constructivos. Hablando de soluciones innovadoras desde el punto de vista de calidad, hay que mencionar también el caso del puente sobre el río Virilla en la Ruta Nacional 147, donde se logró evitar un impacto sobre el fondo del cañón del río Virilla, asegurando un diseño sin interferencias, con una tecnología constructiva de puentes voladizos para poder asegurar que
que esto funcionara de la mejor manera, reduciendo al mínimo las expropiaciones y también al mínimo el impacto socioambiental. O sea, son obras que resuelven de una manera eficaz, pero de una manera amigable con el ambiente, la necesidad de infraestructura como es la que se logró en este puente también. Y por supuesto, un aspecto muy importante que tiene que ver con la gestión contractual eficaz. Una de las características de UNOPS cuando opera en materia de infraestructura, ustedes saben que UNOPS también opera en el sector de compra de bienes como compras de equipamientos, compras de medicamentos, en fin, todo lo que tenga que ver con las adquisiciones de material rodante, eh, eh, estos son los proyectos de compras. Luego también están los proyectos que tienen que ver con la asistencia técnica, como son aquellos relacionados con estudios económicos financieros, estudios de diseño, estudios de alternativa. Pero aquí en Costa Rica, como decía, nos hemos enfocado principalmente por la demanda del país en los proyectos de implementación plena de infraestructura. Y en ese sentido, la gestión contractual eficaz es muy importante. UNOPS aplica unos contratos que le son exclusivos, en el sentido que no aplica los contratos típicos del derecho local, lo hace toda la actuación de UNOPS en el país, se hace con la aprobación de las entidades constitucionales pertinentes, pero aplicando reglas propias que siguen los mejores estándares en materia de construcción de infraestructura. Y estos resultados de alguna manera están a la vista. Aquí pueden ver, por ejemplo, la lanzadora de vigas del puente Virilla, del puente Zigzaola, pueden ver las obras de construcción nocturna en el caso del puente Virilla, pueden ver el viaducto en el caso de Circunvalación Norte y toda la estructura de las vigas mirada desde abajo. Y lo cierto es que al día de hoy la variación promedio en el costo de estas obras con respecto a la prevista en el contrato original asciende en promedio al 8%. Y en lo que tiene que ver con variación promedio en los plazos de obra, tiene que ver con el 10%. Por supuesto, hemos tenido demoras importantes hasta llegar a la fase contractual, fruto de diversas situaciones que tenían que ver con los diseños, con los procesos de impugnaciones, con distintas autorizaciones que en algún momento pudieron demorar un poco más de lo que estaba previsto, también las expropiaciones. Pero lo cierto es que una vez que ingresamos en esta fase de implementación contractual, hay un sistema muy claramente definido que genera certezas a favor de la administración, certezas a favor de los contratistas y por lo tanto permite operar con mucha precisión a UNOPS como entidad gestora de los proyectos. También hemos tenido 0 incidentes graves durante la obra y hemos tenido 0 defectos de obra en los periodos de notificación de defectos, que es otra característica de estas obras de nueva generación, el hecho de hacer del control posterior en la entrega una actividad en sí misma que reporta en tiempo y forma información a la administración para que pueda haber luego un adecuado mantenimiento, que como ustedes saben es otro de los elementos centrales. Nos referimos a género e inclusividad, habíamos mencionado antes el 10% de personal femenino en obras, también mencionamos ahora la necesidad de cumplir con todos los estándares vinculados a rampas y guías táctiles para no videntes. También trabajamos en el caso de Radial Lindor en encontrar soluciones para bicisendas. Es algo difícil en Costa Rica el espacio para las bicicletas, el espacio para el peatón, pero estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones en los proyectos que vamos ejecutando y esto va a ser parte de una reforma de más largo plazo en la que está claramente comprometido la administración de Costa Rica. El tema de la seguridad es un tema absolutamente trascendente, como mencionábamos antes, donde no hemos tenido accidentes graves en obras, ya con 5 finalizadas, otras 5 en construcción, y esto requiere no solamente que haya a nivel de un OPS un concepto de seguridad ocupacional, sino que ese concepto sea apropiado también por cada contratista, que sea armonizado de la mejor manera con la administración y creo que todos en conjunto hemos avanzado hacia tener una forma diferente de ejecutar la obra con 0 accidentes. Decíamos en el título de la presentación, infraestructura en tiempos difíciles.
Obviamente una pandemia no se presenta todos los días y no castiga como lo está haciendo a la economía el día de hoy. Esto es una apuesta redoblada para el equipo de Naciones Unidas para estar a la altura de ese desafío, no solamente con medidas de concientización, sino con medidas de trazabilidad, de medición, de reporte en tiempo real, que en definitiva están orientadas a poder continuar con las obras aún en el contexto de la pandemia. Esto se hace en permanente comunicación con nuestros asociados, por supuesto, con el Ministerio de Salud, con las entidades de las Naciones Unidas que tienen el liderazgo en la materia, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que nos da guías con las que hemos tratado de trabajar para saber cuál es la mejor manera de prevenir. Y todo esto nuevamente hay que transponerlo en clave de gestión de proyectos. No son escenarios rígidos y permanentes, son escenarios que cambian día a día, de manera que nos podamos adaptar. Esta semana, y es muy apropiado con esta presentación, estamos con las obras paralizadas porque así fue la instrucción del gobierno nacional y de esta manera damos pleno acatamiento por parte de UNOPS. Pero también trabajamos y nos disponemos a estar en condiciones de avanzar rápidamente, no bien lo permitan las circunstancias. Y de la misma manera, el concepto de UNOPS sobre seguridad va adosado a otros dos conceptos claves. Nosotros hablamos de seguridad ocupacional, gestión social y medio ambiente. Todo ello tiene que ver con una buena gobernabilidad de las obras. Entonces, allí aparece la sensibilización contra el acoso sexual. Más de 700 personas fueron capacitadas, sensibilizadas en materia de masculinidad contra el hostigamiento y el acoso sexual al finalizar el año 2020. Y los resultados están a la vista. La gestión de riesgo también requiere estar a la altura de los desafíos. El puente Virilla ha sido uno de esos grandes desafíos donde los reiterados intentos y muchas veces consumados de suicidio han enfrentado a los equipos a un desafío enorme. El desafío de lidiar con esas decisiones muchas veces muy deliberadas por parte de las personas que toman la decisión y preparar a la infraestructura para dar soluciones. Somos conscientes que la infraestructura no resuelve un problema de tipo social grave, profundo, igual que pasa en muchos lugares del mundo. Pero sí sabemos que tenemos una responsabilidad que los diseños tengan esta condición presente, la enorme casuística de suicidios, intentos de suicidios en el puente Virilla, Saprissa, hace necesario colocar dispositivos de seguridad física, hace necesario coordinar mucho más aún con la fuerza pública y además asumir con humildad aquellos aspectos que escapan a la infraestructura, como es comprender la magnitud, profundidad y complejidad del fenómeno que estamos analizando, y para ello tuvimos la suerte de trabajar con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica y también con el Ministerio de Salud. De manera que esa es la manera en que una gestión de proyectos se pone al servicio de las personas para, aun cuando no esté en la planificación original, estar en condiciones de reaccionar a las dificultades y los desafíos que se van planteando. Otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con la innovación en materia de tecnologías de información y comunicación. En pleno siglo XXI tenemos la responsabilidad de asegurar que haya una interacción permanente y en tiempo real con el seguimiento de las obras, con el aumento de la transparencia para poder ver todos los layers que tienen que ver con el avance de los proyectos, con la fluidez y precisión en la coordinación técnica, estadísticas que permitan aprender de los números que se van colectando y, por último, indicadores de avance físico y financiero. De la misma manera, la innovación para la coordinación con las plataformas digitales. Hemos tenido una excelente experiencia de coordinación con Waze a través del programa Connected Citizens para lograr minimizar las afectaciones de tránsito, informarlas en tiempo real a todas las y los usuarios del Waze, mejorar así la ejecución del proyecto, reducir el tráfico con medidas de corte y derivación programada y poder medir impactos antes y después. Esta ha sido una alianza con Waze y con Google Policies que sigue adelante para profundizarse.
También en materia de innovación, en materias de plataformas de gestión digital, como les decía, se ha logrado este sistema de ventanilla electrónica desarrollado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para asegurar al MINAE un sistema que esté en el tope de línea de tecnología y de agilidad para poder gestionar nuevos permisos y también lograr el monitoreo de acuíferos en tiempo real, un proyecto que recibió el premio a la innovación el año pasado y que estamos orgullosos de compartir con todas las entidades participantes. Mismo enfoque de innovación, pero distinta aplicación con respecto al aseguramiento de derechos humanos para el acceso al agua. Ustedes saben que recientemente se ha incorporado esta garantía en la Constitución, lo cual pone a Costa Rica nuevamente a la vanguardia en materia de reconocimientos de derechos y hemos trabajado codo a codo también con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y también con el MIBA para asegurar instalaciones de agua en asentamientos informales, pero con un ciclo de innovación. Esto significa que la idea es poder identificar elementos comunes a distintos asentamientos informales para luego elaborar un prototipo y generar una estrategia de replicación que pueda extenderse ya por el gobierno de Costa Rica a todo lo largo y lo ancho del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y con el MIBA, sino también con varias municipalidades como la de Cartago, Curridabat y por supuesto San José, para poder avanzar en soluciones. Otro elemento muy interesante que nos hace salir de esta infraestructura pura y dura es lo que tiene que ver con innovación social. Antes les mencionábamos que en Puerto Viejo de Limón estamos desarrollando un proyecto para ejecutar una red y planta de tratamiento terciario de efluentes domiciliarios, con el propósito de asegurar un impacto cero sobre el océano y su biota. Y parte de ese abordaje tiene que ver con asegurar que haya confianza en que la solución realmente va a ser neutra para el ambiente y más aún va a mejorar el ambiente porque hoy en día hay una descarga sin tratamiento prácticamente. Y para eso entonces hemos desarrollado un programa Embajadores y Embajadoras del Mar con el propósito de que sea la juventud quien tome el protagonismo para ser testigo presencial de cómo se va trabajando bajo el agua, pero además aprovechar esa capacitación a la juventud para que puedan ser ellas y ellos quienes también eh, hagan propios ciertos proyectos en los que están trabajando con respecto a replantación de corales, implantación de corales en el lecho marino, lo cual es un proyecto hermoso, hermoso por lo que se hace, hermoso por poner a la juventud en el centro y hermoso por poder tener un testimonio comunitario de los trabajos que se van a ejecutar con motivo de la construcción de la planta de tratamiento. Así que un nuevo proyecto que seguramente en los próximos meses va a dar que hablar. Y por supuesto, algo que tiene que ver con la gestión pública justa y equitativa y es la gestión social. No simplemente porque haya una veeduría social, sino por transformar al componente social en una verdadera, en un verdadero carril de ida y vuelta durante la ejecución de los proyectos, construyendo confianza, gestionando preocupaciones y reclamos de la comunidad, trabajando con grupos vulnerables en el contexto de obras como mujeres, poblaciones indígenas, comunidades vulnerables en general, hoy más que nunca con motivo de la situación del COVID y donde tenemos que asegurarnos que las obras tengan un impacto no solamente sobre la infraestructura, sino el impacto social sobre todas las comunidades donde tienen lugar. Aquí podemos ver en cifras, porque es muy importante tener indicadores. Cuando decimos atención a las comunidades, hemos atendido 521 consultas con soluciones presentadas a la comunidad. Hemos tenido 265 atenciones a recomendaciones y solicitudes de diversa índole y también respondimos en 251 casos a quejas y denuncias. Esto se refiere a los proyectos Garantías Sociales, Guadalupe, Circunvalación Norte, Puerto Viejo, Virilla 32, Liberia y Nicoya, donde finalmente cuando la comunidad sabe que hay alguien escuchando, la comunidad se manifiesta. Y lo hemos hecho en tiempos previos al COVID de manera presencial y lo hemos hecho en tiempos de COVID con la responsabilidad que amerita
el riesgo de contagio, asegurando el WhatsApp y la tecnología para poder mantenernos comunicados con las comunidades. También la gestión social eficaz en acción significa entender cuáles son los temas que requieren mejor comprensión, más involucramiento, más empoderamiento por parte de la comunidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver un taller de biodiversidad y educación vial con estudiantes y maestros en Zigzaola y Guavito, en la frontera. También en este proyecto del puente binacional Zigzaola tuvimos la suerte de trabajar con las comunidades indígenas de la etnia Ngove para proponerles una reubicación de su lugar tradicional de limpieza para que fuera más adecuado, más seguro y no estuviera expuesto al riesgo de la construcción, y lo hicimos respetando las prácticas ancestrales, estableciendo acuerdos con la comunidad y teniendo en todo momento comunicación con ellas, porque son fundamentalmente mujeres y nos pone muy contento poder decir y hablar de este empoderamiento. Ya para ir llegando al final, un dato muy importante que siempre se plantea: ¿qué pasa con los costos de un OPS? ¿Cuál es la radiografía de los memorandos de acuerdo? Nosotros tenemos, hablaba antes de un monto total del portafolio de 191 millones de dólares. De esos 191 millones, 184 son costos directos, contratos, costos que se tienen que financiar con terceros para ejecutar las obras. Los costos de un OPS representan el 3.7% de manera ponderada en todo este portafolio. Los fondos recibidos a la fecha han sido 157, casi 158 millones, y a la fecha hemos ejecutado 70% de los fondos recibidos. Sobre los fondos recibidos, además, UNOPS es un administrador fiduciario, significa que como custodio de los fondos recibidos rinde cuentas y también reconoce intereses sobre los fondos no ejecutados. Y en este caso se han pagado 4,4 millones de dólares al gobierno de Costa Rica en concepto de intereses. Es decir, que sobre un costo total de UNOPS de 7 millones, 4,4 se recuperan en reconocimiento de intereses a favor del gobierno de Costa Rica. En síntesis, durante el periodo 2015-2020 hemos puesto al servicio de Costa Rica una herramienta. No es la única herramienta, pero es una herramienta eficaz para la implementación de nuevos proyectos de infraestructura. Y lo hemos hecho concentrándonos en aspectos de calidad, en diseños como en obras. Lo hemos hecho con el foco en la gestión eficaz de los proyectos, asegurando coordinación, flexibilidad y resultados. Lo hemos hecho poniendo énfasis en la seguridad, gestión social y protección ambiental. Y lo hemos hecho con un espíritu y con un enfoque de innovación, tanto en el diseño, en la construcción, en la gestión de los proyectos, en los aspectos sociales y tecnológicos y con enfoque de derechos humanos. Creemos que es una herramienta útil que puede contrastarse, no en teoría, en la práctica de estas 15 obras que les estamos presentando. Y por supuesto, es un camino que genera muchas lecciones aprendidas, pero que también muestra que cuando el presidente de la República habla de desatar nudos, de avanzar, lo hace a través de un panel de herramientas, de las cuales UNOPS es solamente una, y una que no tiene miedo de rendir cuentas y no tiene miedo de recibir comentarios, aportes y contribuciones de los distintos sectores de la comunidad. Por eso estamos muy honrados de tener este espacio con el Colegio de Ingenieros, de mantener el diálogo con el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y de seguir abiertos a la interacción con una comunidad que estamos llamados a colaborar y a cooperar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Nos toca a nosotros comentar algunas de las situaciones que ha planteado aquí Alejandro y que me parece que tocan puntos neurálgicos de lo que ha sido la problemática de la infraestructura en nuestro país, infraestructura vial, infraestructura de puentes y también de edificios, obras sanitarias, etc. Yo creo que por diferentes razones, y hago una breve reseña muy rápida, pero Costa Rica fue muy eficiente desde el
punto de vista de desarrollo de infraestructura allá en el siglo XX por los años 60 y 70. Pero desgraciadamente por diferentes razones que tuvieron que ver con la crisis económica de los 80, con un deterioro de la institucionalidad pública en general, empezamos a pasar por una serie de problemas muy importantes y específicamente y particularmente en el desarrollo de obra pública. Empezó a haber una diferenciación muy importante de la infraestructura que se generaba con inversión privada directa y una diferencia importante y significativa de la infraestructura que se generaba con dineros públicos, con dineros de todos los costarricenses. A pesar de que muchas veces incluso eran las mismas empresas constructoras, desarrolladoras, las empresas consultoras también, una cosa era su efectividad y eficiencia en el manejo de la obra privada y otra muy diferente en el manejo de la obra pública. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar toda una serie de vicios, una serie de problemas importantes, proyectos que se sacaron muchas veces a licitación sin que los diseños estuvieran terminados, proyectos que muchísimas veces ni siquiera estaban completamente financiados y tuvieron que ser detenidos en medio del proceso constructivo porque no estaban los fondos para llevarlos adelante. Y así una serie de problemas que fueron generando grandes problemas ya directos como atrasos muy importantes y significativos en los plazos de cumplimiento de las obras, como un sobrecosto, muchas veces que incluso doblaba, triplicaba el costo original de los proyectos, haciendo cambios sobre la marcha en los proyectos, no desde el punto de vista de los procesos constructivos, que todos entendemos que siempre hay un nivel para ajustar un proyecto por diferentes problemas que se presentan en la dinámica de la construcción, sino porque muchas veces ni siquiera estaban los diseños listos, había grandes lagunas en los planos que se utilizaban y había que hacer replanteamientos completos, incluso a mitad de un proceso constructivo de una obra específica. Y eso fue gestando una cultura, una falta de confianza en el ciudadano costarricense sobre la institucionalidad pública específicamente que desarrollaba obra pública, con tal vez alguna excepción por ahí, como puede haber sido el ICE, para ser justos, pero que en realidad muchas de las otras instituciones cayeron en este tipo de cosas. Y Alejandro tocaba algunos puntos, decía, neurálgicos, ¿verdad? Que me parece hizo un muy buen diagnóstico de la problemática que teníamos acá en el desarrollo de infraestructura en nuestro país y que precisamente por eso ellos han logrado establecer toda una serie de líneas de acción que han venido a dar una línea diferente sobre todo lo que es la infraestructura pública. Y me gustaría comentar algunos de ellos porque yo creo que son fundamentales, sobre todo entendiendo que pueden haber muchos profesionales en ingeniería y en arquitectura que trabajan en esto actualmente viendo este webinar. Primero que nada, el de la coordinación interinstitucional. Probablemente, y después de varios años que tenemos nosotros de estar en la función en el Colegio Federado, si a uno le preguntaron cuál es uno de los problemas endémicos de la institucionalidad costarricense, es un problema de coordinación interinstitucional. Ese es un problema básico. Esa gestión de los servicios públicos de la que hablaba Alejandro ahora es fundamental para el buen desarrollo de los proyectos, porque tenemos además una cantidad muy importante de instituciones con condiciones específicas cada una, con leyes constitutivas que les dan potestad sobre ciertos temas a cada una de ellas, pero que normalmente o durante muchos años, desgraciadamente, empezaron a funcionar como islas, ¿verdad? Y sin tener los canales de comunicación adecuados. Entonces, dentro de ese cambio de paradigma, de esa nueva manera de enfrentar la obra pública, necesariamente pasa por un proceso de coordinación interinstitucional adecuado, donde las empresas diseñadoras, las empresas constructoras que finalmente les toque llevar adelante los proyectos, tengan una gestión muy cercana a todo lo que es el aparato estatal para ir definiendo una serie de cosas y para ir logrando las coordinaciones específicas, incluso cuando parte de las obras muchas veces tienen que ser intervenidas directamente por las instituciones del Estado, como puede ser la Compañía de Fuerza y Luz o el MOB, o específicamente en atención a sus competencias, cualquiera de las instituciones que tienen que ver con eso. Entonces, Alejandro tocaba un punto que es fundamental. Otro punto fundamental es ese cambio de paradigma de lo que es la condición de seguridad laboral, ¿verdad? Todos, por lo menos los que ya tenemos años
de estar en el ejercicio de la profesión. Recordamos que hace 30, 35, 40 años uno llegaba a cualquier construcción y las normas de seguridad laboral eran o muy básicas o ninguna. Y esa es la realidad. Todo ese cambio que vemos en las construcciones actualmente, donde los operarios tienen sus cascos, sus chalecos, tienen sus herramientas debidamente adecuadas a su cuerpo, con sus cinturones específicos, ha sido un cambio fundamental, primero que nada para minimizar todo lo que es el problema de accidentes o de incidentes dentro de las construcciones, pero también de proteger todo el proceso constructivo como tal para que no se den problemas de ese tipo. Y ni se diga en este momento particular que el tema de la pandemia nos lleva aún más allá todavía de lo que es el proceso de seguridad laboral, cuando ahora estamos obligados a tener toda una serie de medidas sanitarias, y bien veíamos las fotos que presentaba Alejandro, de la toma de temperatura, del distanciamiento, del alcohol en gel, de los lavatorios, de los servicios sanitarios en los lugares adecuados, y todo como decía antes, un más allá de lo que es las políticas de seguridad laboral que se han venido implementando y que dan un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma se va dando también de manera asociada en otras áreas específicas. Me llamó mucho la atención que Alejandro hablaba del tema de la participación femenina. Es un tema donde el Colegio Federado particularmente ha venido trabajando muy fuerte. Es más, les doy el dato que tenemos en este momento. Del total de profesionales miembros del Colegio Federado, el 22% son mujeres. Y todavía son incluso porcentajes altos a nivel de los países, a nivel mundial, y se los puedo asegurar, incluso países desarrollados como Canadá, por ejemplo, que ha sido muy fuerte con respecto a eso, no llegan todavía a un 22%, rondan alrededor del 18, 20%, pero también tenemos ejemplos cercanos que nos superan. Recientemente visitábamos una universidad en Panamá y en la Escuela de Ingeniería Civil de una de las principales universidades panameñas, más del 50% de los primeros años son mujeres con respecto a los hombres. Y se ve un cambio entonces de paradigma también en una participación muy efectiva a nivel de género de las compañeras, de las muchachas que estudian ingeniería y que normalmente incluso son profesionales de excelente calidad. Y en ese sentido, todo ese proceso de un ambiente particularmente, tradicionalmente súper machista, como es el ambiente de la construcción, verlo en este cambio de paradigma a un proceso donde la mujer se integra y participa directamente y de manera absolutamente igualitaria y asumiendo incluso procesos de dirección específicos, rompiendo con toda una cultura centenaria y dando también una nueva perspectiva al desarrollo primero personal de las mujeres, de las muchachas que se involucran en la ingeniería o en la arquitectura y sobre todo en el desarrollo del país en un proceso que debe ir necesariamente en esa línea. A partir de ahí, tocaba también Alejandro temas fundamentales como la innovación, ¿verdad? Estamos en una época donde no podemos dejarnos de entender por todo lo que es la utilización de las plataformas tecnológicas, desde todo lo que es en este momento el proceso de trámite digital en que estamos inmersos completamente, hasta el proceso de, como explicaba Alejandro, por ejemplo, de utilizar plataformas como Waze para manejar el tránsito en el desarrollo de una obra que está en un punto neurálgico de la ciudad, como pueden haber sido las que hemos visto en el puente del Saprissa o en la rotonda de las garantías sociales, ¿verdad? Desde ese punto de vista, toda esa tecnología que en este momento tenemos a disposición debe ser fundamental poderla utilizar de manera apropiada, utilizando los canales de comunicación correspondientes y ni se diga ya también, ya en la obra específica, en el planteamiento de nuevas metodologías a nivel de procesos constructivos, que durante muchísimo tiempo estuvieron realizándose en el país de una única manera y que es hasta en los últimos años en que vemos un cambio fundamental para eso. Y bueno, y todos esos procesos de gestión que nos tienen que llevar necesariamente a los puntos que bien anotaba Alejandro también, de ser como empresas privadas, ¿verdad? Que trabajan para el Estado o incluso en el mismo Estado cuando de manera directa utilice a sus funcionarios para el desarrollo de infraestructura a niveles de eficiencia, de justicia, de integridad, de transparencia,
y obviamente, y por qué no decirlo claramente, de rentabilidad y de efectividad, ¿verdad? Como bien se ha mencionado. Desde ese punto de vista, yo quisiera decir que UNOPS ha pasado por un proceso que también es interesante, que a quienes nos ha tocado ver desde el momento en que ellos llegaron acá, alrededor de unos 6 o 7 años, y ya empezaron a administrar una serie de obras del Estado, precisamente por un problema que se sentía en el Estado costarricense de poder administrar obras de determinada envergadura de una manera eficiente. A UNOPS le costó al principio también acomodarse a una cultura determinada, a un país que no es fácil, primero porque tenemos una legislación compleja, porque tenemos una gran cantidad de instituciones, por esa falta de coordinación interinstitucional que ha existido, pero ha sabido reinventarse y reorientarse en el proceso hasta los niveles que vemos ahora de procesos muchísimo más orientados, digamos, a todos estos indicadores de gestión, como los que hablábamos, de eficiencia, eficacia, rentabilidad, transparencia, etc. Y llevando en este momento, por ejemplo, datos de sobrecostos que apenas alcanzan un 8% o de sobreplazos que apenas alcanzan un 10%. Todavía tenemos ahí una oportunidad de mejora. Es algo que hemos logrado muchas veces también en la empresa privada, con inversión privada. Muchos de los centros comerciales y esas obras que se han construido, nuestras empresas han logrado trabajar con grandes niveles de eficiencia, muchas veces incluso terminándolas en plazos menores de los establecidos, pero que eso nunca lo habíamos visto, por lo menos en las décadas recientes, a nivel de obra pública. Y en ese sentido, el volver a llevar el proceso de ingeniería como tal, a un proceso sensato de minimización de los riesgos en el momento del planteamiento del proyecto, de los diseños, de la planificación de las construcciones y de la ejecución de las mismas, pues nos debe llevar a todos a seguir en esas líneas de trabajo que son necesariamente las que está necesitando el país. Y no quisiera terminar sin tocar dos puntos que me parecen fundamentales. Uno es el de la participación comunitaria, ¿verdad? Esa interrelación que debe de existir entre la empresa que trabaja una obra determinada, una obra que va a afectar a la comunidad de diferentes razones, muchas veces muy positivamente, pero otras veces también con algunas consecuencias negativas, ¿por qué no decirlo? Y que debe existir esa interacción de conocer y de estar cerca de las aprehensiones, las dudas que pueda tener la comunidad e incluso de retroalimentarse de los aportes que esa comunidad puede dar precisamente porque conocen el lugar donde se está generando la obra de manera importante, viven ahí, se han desarrollado ahí y pueden también generar importantes procesos de retroalimentación a las empresas constructoras o desarrolladoras que eventualmente están en el desarrollo de las obras públicas correspondientes y, por qué no, incluso a las instituciones del Estado que de manera genérica participan. En ese sentido, nos parece que eso también es parte de un cambio de paradigma. El profesional en ingeniería o en arquitectura debe sentirse una persona que llega a construir una obra y que de alguna manera está lejana de lo que es el proceso de la comunidad que está interviniendo. Por el contrario, debe sentirse inmerso completamente en ese proceso de cambio que tiene la comunidad y poder aprovechar más bien el conocimiento de la comunidad sobre el terreno para poder llevar la obra de la mejor manera posible y poder entender también cuáles son los problemas y ver de qué manera dentro del proceso constructivo se van realizando. Desde esa perspectiva, nos parece que realmente ha sido muy interesante el proceso que ha establecido UNOPS, que creo que con gran detalle y mucha motivación, incluso Alejandro lo ha comentado, y que nos parece que da un buen ejemplo de una línea a seguir y que nuestras empresas, nuestros profesionales deben ir también trabajando en función de poder llegar esos mejoramientos de todo lo que son los procesos constructivos, restaurar esa confianza del ciudadano costarricense en nuestras empresas y en nuestros profesionales en el desarrollo de obra pública, que todos empecemos a creer nuevamente en la posibilidad que tenemos como país, como sociedad, de generar obra pública de importancia tan necesaria además en estos momentos y volver a trabajar como se hizo muchísimos años antes,
en procesos que fueron ejemplo en los países latinoamericanos y que desgraciadamente habíamos dejado deteriorarse y caer en problemas realmente importantes. Hace solo unos pocos años, por dar un dato que conozco bien, el BID nos tenía como el peor país en materia de ejecución en Latinoamérica. Hemos avanzado en los últimos años en ese ranking y ahora estamos en puntos de la mitad hacia arriba, pero todavía podemos llegar mucho más arriba porque tenemos en realidad las condiciones, tenemos excelentes profesionales en ingeniería y arquitectura, tenemos todo un proceso de establecimiento empresarial de gente que conoce del tema y tenemos la necesidad de una mejora a nivel interinstitucional para poder generar los procesos que sean muchísimo más armónicos y fluidos y eficientes y efectivos de lo que tal vez fueron en las últimas décadas. Así que en ese sentido me parece que ha sido muy interesante la presentación que Alejandro nos ha hecho sobre el esfuerzo que está haciendo UNOPS en muchos temas de verdad que son un ejemplo a seguir para muchas de las empresas nacionales, pero sobre todo me parece que fue muy puntual en efectivamente esos problemas que tanto nos han afectado en el desarrollo de infraestructura y que son los neurálgicos que tenemos que cambiar para poder llevar a un proceso muchísimo más eficiente de la inversión de los recursos públicos y que necesariamente nos lleve a lo que a todos nos interesa, que es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los costarricenses. Muchas gracias. Le damos gracias por la intervención a don Alejandro y a don Olman Vargas. Continuamos con el proceso de responder las preguntas de los asistentes. Ya tenemos preguntas por acá y sería para la primera, para don Alejandro Rossi. Pregunta de Miguel Artavia: ¿cuáles serían las 2 características prácticas de UNOPS que usted considera claves para el éxito de la gestión UNOPS? ¿Y cuáles considera que le faltan a la gestión costarricense? Muchas gracias a Miguel, saludos. Tal vez yo diría que si tuviéramos que elegir 2 elementos centrales, que yo creo que son 2 grandes caballos de Troya, donde adentro están los principales males de la contratación administrativa. Número 1, ya lo mencionaba antes don Olman, es el tema de la orfandad o la falta de diseños robustos. Cuando un diseño está incompleto, cuando un diseño no está suficientemente correlacionado con los estudios de base, luego vienen lo que los abogados llaman las dificultades materiales imprevistas, lo que aparentemente no se pudo prever, pero se hubiera podido prever con un buen diseño. Entonces, el tema del diseño no hay que minimizarlo, muchas veces porque hay urgencia, porque son proyectos postergados durante muchos años, en el medio cambiaron las condiciones de flujo de tránsito, cambiaron los proyectos urbanísticos y uno va adelante con el proyecto de todas formas. Luego se encuentra que ese ahorro en revisar un diseño a la larga se convierte en un mayor gasto para la administración. El número 2 es un principio que tenemos al interno de UNOPS, que es el de que los contratos no inician hasta que están despejados todos los elementos necesarios para poder llevar adelante la obra, empezando por las expropiaciones, siguiendo por las aprobaciones y autorizaciones administrativas, permisos, etcétera, pasando por todos los estudios de detalle que son necesarios y por supuesto cuando hay elementos como ahora nos damos cuenta de la pandemia, por ejemplo tenemos 2 contratos listos para comenzar, no los comenzamos hasta tanto no tener la certeza que la contratista va a estar en condiciones de importar los insumos necesarios y ponerlos al servicio para no caer luego en un reclamo por mayores costos que no estaba calculado en el impacto del proyecto. Entonces, yo diría que esos 2 elementos, por supuesto, me encantaría hablar de muchos más y la participación y la gestión comunitaria es clave, pero si tuviera que hablar de males endémicos dentro de la contratación administrativa en Costa Rica y también podría decir de casi todos los países de la región, es que las trampas o los imprevistos están ocultos en los diseños y el criterio para iniciar, a veces con un criterio de agilidad, los contratos que luego terminan paralizándose precisamente por esos criterios de agilidad,
valga el juego de palabras. De cara a lo que consultaba por último Miguel, ¿cuáles son claves para la gestión costarricense hacia el futuro? Yo coincido en un 100% con lo que mencionaba Olman. Verdaderamente la administración tiene que fortalecerse y tiene que ponerse a la altura de los desafíos que tiene por delante. Si bien yo reconozco una de las principales afirmaciones que hay en la Agenda 2030, que sostiene que es imprescindible la inversión del capital privado, es imposible que haya una inversión de capital privado exitosa si no es bajo la conducción del sector público. Y el sector público para ello tiene que estar a la altura de los desafíos. En temas constructivos, por supuesto, en temas de diseño también, en temas de inversión pública privada. Es imposible dar una discusión con grandes proyectos de inversión si no se manejan en detalle las herramientas con las que hoy se discuten los grandes proyectos de inversión en todo el mundo. Entonces, esos son puntos que creo que requieren apalancamiento, refuerzo, respaldo, capacitación, inversión, en definitiva, por parte de la administración para estar a la altura de esos escenarios que se vienen por delante. Muchas gracias, don Alejandro. Seguimos con la próxima pregunta de Katia Vallejos. Respecto a las contrataciones y controles, entendí que estas no se realizan con base a los requerimientos de nuestra ley de contratación administrativa y, según entendí, las calidades de las obras y o especificaciones técnicas se revisan con otra normativa, no la del CEFIA. ¿Podrían explicar este punto? Sí, con mucho gusto y definitivamente no fui todo lo claro que debía haber sido. Voy a contestar la mitad de la pregunta y la mitad se la voy a ofrecer también a Olman para que me contribuya. Pero básicamente lo que quise explicar es que UNOPS aplica su propio modelo de contrato. Esto significa que todo lo que tenga que ver con reclamos, con efectos obligacionales entre las partes, se guía por un contrato UNOPS que en el fondo responde a los grandes principios de la contratación administrativa a nivel global. A nivel técnico, desde luego que corresponde observar la normativa local. Ese es el piso. Además de eso, UNOPS tiene un área de revisión de diseños en Dinamarca, donde antes de ser presentado un diseño a la aprobación y al visado del CEFIA, debe haber pasado esa instancia de revisión técnica por expertos que ponen mucho el ojo en las experiencias dolorosas que hay a nivel global. Los puentes que se han caído, las estructuras que no estaban suficientemente reforzadas, los suelos que no han sido estudiados en detalle. Sabemos que Costa Rica tiene enormes desafíos en materias de suelos. Y así distintos los aspectos que tienen que ver con la capacidad de que una infraestructura sea adecuadamente mantenida en el futuro. Entonces, ese paquete tiene que estar homologado, obtiene un certificado de diseño por parte de UNOPS y luego sí, por supuesto, va a nivel interno a todas las instancias que corresponde, porque ese es el derecho aplicable en Costa Rica. A nivel de las normas de contratación administrativa específicamente, si bien dije que hay un contrato, el contrato es el que aplica UNOPS en todos los países donde opera, más de 90, también digo que el proceso de recursividad y apelaciones ha sido objeto, como antes mencionaba Olman muy diplomáticamente, pero es verdad, ha sido parte de un proceso de armonización, de aprendizaje para lograr adecuar la normativa de UNOPS a las condiciones e instituciones vigentes en Costa Rica. Y como al final del camino estamos ejecutando fondos públicos, ese es el criterio central para la Contraloría General de la República a los efectos de guiar los distintos aspectos que deben seguirse en materia de reclamaciones administrativas, recursividad, etcétera. De manera que eso es algo que lo hemos trabajado con mucha responsabilidad con todas las instituciones involucradas y hoy en día tenemos un escenario bastante claro en la materia. Espero haber contestado la pregunta y tal vez Olman quiera precisar sobre todas las reglamentaciones y normativa del CEFIA que es necesario cumplir. Sí, definitivamente, y es muy importante aclararle a la persona que hace la consulta
de que la normativa técnica que está establecida en nuestra legislación es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas nacionales o extranjeras, para todas las agencias que vengan a trabajar al país y para todo el esquema, digamos, de contratación que se tiene también a lo interno con profesionales individuales o empresas, como decía anteriormente. Nuestro país, como bien decía Alejandro, tiene particularmente condiciones muy específicas. Estamos en un país con una sismicidad muy alta en todo el territorio nacional, que tiene una gran variabilidad de suelos, incluso en distancias muy cortas, que no son típicas de otros países, que tenemos una meseta central totalmente rodeada de montañas y todas nuestras vías, nuestras carreteras hacia la salida a las áreas de playa, las áreas exteriores a la meseta central son carreteras de montaña, que además se dan en condiciones de alta precipitación de lluvia durante muchos meses en el año, y eso hace que tengamos condiciones, factores geográficos específicos que son complicados para un determinado país. De ahí que tengamos igualmente una cantidad importante de normativa técnica, como es el Código Sísmico, como es el Código de Cimentaciones, el Código de Estabilidad de Taludes, para las edificaciones el Código Eléctrico, etcétera, los códigos de instalaciones hidráulicas, que son de cumplimiento obligatorio de todos los profesionales y las empresas, y de cumplimiento también de las agencias o empresas internacionales que vengan a trabajar el país. Eso más bien les lleva normalmente, y ya bien lo decía Alejandro, un proceso doble, ¿verdad? Porque aparte de los condicionamientos técnicos que a lo interno se tengan, tienen que cumplir con las condiciones técnicas específicas que el país establece. Así que quede claro que no hay ninguna licencia del cumplimiento de normativa técnica para las agencias o las empresas internacionales, que al igual que las empresas o profesionales nacionales están en la obligación de cumplir. De hecho, incluso cuando los profesionales extranjeros vienen y van a asumir dirección de obras específicas, tienen que incorporarse al colegio y hay normativas específicas para que también queden cubiertos bajo la supervisión del colegio ya en la hora de lo que es su praxis profesional. Tenemos otra pregunta para don Alejandro. Pregunta de Braulio Marín. Don Alejandro, ¿los proyectos que gestionan incluyen los contratos de mantenimiento? En caso de que no, ¿por qué? Siendo que es uno de los problemas más graves de las contrataciones públicas en donde no hay una alianza público-privada a más largo plazo. Muchas gracias por la pregunta de Braulio, y es una pregunta sumamente aguda. Hoy en día los aspectos de mantenimiento tienen una importancia central. Los contratos que típicamente suscribe un OPS no comprenden el mantenimiento, comprenden un plazo de un año posterior a la entrega de la obra, que es el periodo de notificación de defectos o garantía. Se podría argumentar en un sentido o en otro. Básicamente hay razones presupuestarias para no contemplar un tramo de mantenimiento, y eso se inserta en una discusión más compleja que tiene que ver con cómo se conserva la inversión que hace la administración en materia de infraestructura. Por ejemplo, la importantísima red de caminos que tiene Costa Rica. Por supuesto que es importante construirla, pero a veces no pensamos tanto sobre el costo que tiene mantenerla. En ese sentido, hoy se hablan de distintas alternativas, por supuesto. No se puede imponer los sistemas de peaje en todos los caminos y eso significa complejidades importantes. Hay también aspectos culturales de por medio. Pero hoy se habla también de lo que se llama el reciclaje de activos, es decir, la posibilidad de concesionar el mantenimiento de ciertas infraestructuras con el propósito de asegurar ese capital fresco y que pueda recuperarse la inversión de mantenimiento. Es una discusión que está abierta. El tema de la concesión en general es un tema muy sensible para Costa Rica y hay que poder dar las discusiones necesarias, hay que poder informar al mercado, a la comunidad sobre las implicancias. Como todos los proyectos, tanto los de concesión como los de obra pública, pueden ejecutarse bien y pueden ejecutarse mal.
De manera que no es que la concesión por sí es buena o es mala, tampoco lo es el contrato de obra pública que típicamente se aplica. Pero la gran diferencia es que el contrato de obra pública recae en una capacidad de endeudamiento estatal, mientras que una concesión permite acercar al sector privado para ser parte del financiamiento y de la estructura de rentabilidad. Eso significa fijar reglas muy claras y establecer condiciones muy precisas. Creemos que ese es el debate que viene en Costa Rica, el debate por cómo incorporar al sector privado a la construcción y cómo incorporar al sector privado al mantenimiento de grandes obras de infraestructura. Y para eso va a ser importante generar la adecuada información. Mientras tanto, lo que nosotros estamos previendo como condición de entrega de las obras es un manual de mantenimiento muy claro, y en aquellos casos de obras complejas, por ejemplo, imagínense usted, Braulio, el puente binacional Zigzaola, un manual de mantenimiento diseñado para que ambos países hagan la conservación con un criterio homogéneo. Entonces, esos tipos de coordinaciones institucionales a los que se mencionaba Olman hace un rato son absolutamente importantes, en el entendido que UNOPS no es una empresa ejecutora de obra. UNOPS al final del camino contrata al constructor, contrata al diseñador, contrata al supervisor. Y esas empresas que concurren al mercado son las mismas que concurren en las licitaciones de Costa Rica. De manera que no estamos generando una distorsión en el mercado, sino tal vez, y Olman repitió en varias oportunidades, y yo coincido mucho con esa idea, tal vez lo que hemos tratado de hacer es inducir o forzar el cambio de paradigma. Para decir, vea, si hay que tener diseños, esos diseños tienen que tener un nivel de calidad y profundidad más alto que el que estábamos viendo anteriormente. Si vamos a firmar un contrato, no puede haber tantas áreas difusas con respecto a lo que se puede reclamar y lo que no. Tiene que estar muy claro eso, porque a la larga eso sincera los precios y evita sorpresas hacia el futuro. Y cuando hay problemas en una obra entregada, también tiene que haber claridad para decir que ese año de garantía es para garantizar. La empresa contratista que no hizo las cosas bien debe realmente absorber esos costos y resolver lo que hizo mal. Entonces, al final del camino, trabajamos en el mismo país, con las mismas empresas que concurren al mercado, muchas son tradicionales, muchas son nuevas, pero con reglas diferentes. Y las reglas diferentes siempre, o sea, los cambios de paradigma siempre generan resistencia a los cambios. Todos tenemos resistencia a los cambios. Y las empresas no son la excepción. Entonces, ese es el proceso que se ha dado en estos 5 años y que esperamos que pueda seguir fluyendo a favor del país y para seguir consolidando capacidades de nuestros asociados gubernamentales. A mí me gustaría ampliar ahí un poquito nada más en el tema de la necesidad absoluta de que cuando se planifica un proyecto de ejecución de obra pública, se incluya todo el tema de la operación y mantenimiento. Había sido tradicional en nuestro país que eran dos cosas totalmente separadas. Una cosa era la planificación del proyecto a nivel de su diseño y ejecución de la obra, y otra totalmente lo que pasaba después cuando el proyecto empezaba a funcionar. Desde ese punto de vista y como parte de ese cambio de paradigma del que hablábamos, se hace absolutamente necesario el que se integre todo el proceso de mantenimiento y operación del proyecto como parte de la planificación original y primaria del proyecto. Desde ese punto de vista, incluso nosotros a nivel del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, recientemente que hicimos un cambio muy importante en el reglamento de consultoría, ya se establece como una fase adicional la de operación y mantenimiento de los proyectos, y no como antes que quedaba únicamente en la fase constructiva al finalizar la obra. Así que esa pregunta que hace Braulio me parece que toca un punto muy importante, como bien decía Alejandro, y es la necesidad absoluta de que la operación y mantenimiento de los proyectos se incluya dentro de esa planificación primera del proyecto. La siguiente pregunta que tenemos la hace don Marco Ramírez. Dice, sabiendo que en nuestro país el tema de las expropiaciones es complicado, me gustaría saber si existe alguna propuesta de solución para que los proyectos no sufran atrasos y o sobrecostos sobre esta variable.
Es una pregunta buena. Tal vez retomo el hilo de la respuesta que habíamos dado al principio. Dentro de un OPS hay una regla muy estricta, es que la obra no comienza hasta que la expropiación está resuelta. Ahora, ¿cómo hacer? Porque nosotros venimos trabajando desde la fase de diseño, ¿cómo hacer para llegar al momento de contrato con las expropiaciones resueltas? Y creo que aquí hay también alguna suerte de demonización del tema de las expropiaciones. Costa Rica ha dictado nueva legislación para agilizar los procesos de expropiaciones, lo cual es muy bueno. Y por el otro lado, las expropiaciones son un proceso muchas veces judicial que tiene que desarrollarse con un buen seguimiento. Y a veces lo que ocurre es que hay como un desacompasamiento, un desfasaje entre la velocidad con que avanza el ciclo de proyecto y la velocidad con que avanza el seguimiento de la expropiación. Este es un primer tipo de problema que lo que requiere es mucha coordinación entre las áreas de la administración que siguen esto y nosotros como gestor de proyecto también solemos tener muy buena interacción con las autoridades gubernamentales para asegurarnos que ese proceso se esté seleccionando. Luego, lo que hay en muchos casos son actitudes abusivas. A veces una expropiación está decretada por el juez, está pagada, y sin embargo no se puede entrar en posesión del bien. Y estas son pequeñas actitudes o prácticas abusivas que se ven en las expropiaciones, se ven en las licitaciones, se ven en otros procesos administrativos también. Entonces ahí es donde un poco la mano y la conducción por parte de las distintas agencias de gobierno marca un poco la diferencia. Recuerdo, por ejemplo, que recientemente, con motivo de la puesta en funcionamiento de la unidad 2A en la circunvalación norte, luego de un largo proceso en el cual la empresa que había sido expropiada y se le había pagado la indemnización, se negaba a retirar los equipos de la zona. Finalmente, el ministro de Obras Públicas tomó la decisión de avanzar con toda la fuerza de la ley para hacer un desalojo. Entonces, en algún momento hay que cortar estos procesos abusivos. Las licitaciones no pueden apelarse eternamente. Llega un momento en que alguien gana y alguien pierde. Es de la esencia de un proceso licitatorio. Pero eso significa entender las reglas y aceptar las reglas por parte de todos los jugadores. Entonces, creo que ahí hay muchos casos exitosos. El caso del Triángulo de la Solidaridad fue un caso donde el gobierno, con el enorme liderazgo de la primera dama, gestionó la articulación de los distintos factores para que se pudiera avanzar, pero realmente cuando se siente una conducción personal, institucional, las expropiaciones empiezan a fluir y los jueces también empiezan a responder. Entonces creo que no es un tema que tenga una receta de éxito, pero sí hay varios elementos que tienen que ver con el éxito, de decir, hacer que la expropiación forme parte de la planeación, seguirla estrictamente, cortar los abusos que se van generando y aplicar la ley con todo su potencial. Tal vez ahí podríamos agregar de que no se puede negar de que el Estado costarricense ha hecho un esfuerzo y ha hecho 2 cambios de legislación importantes en el tema de expropiaciones en los últimos probablemente 4 o 5 años. Y desde ese punto de vista, creo que nos hemos dado cuenta, más allá de lo que decía Alejandro, ¿verdad? De lo que es la planificación de un proyecto, de no iniciarlo, por ejemplo, mientras no se tengan todas las expropiaciones, que ya solo eso es una manera muy eficiente de elaborar y no como se había hecho, que se iniciaban los procesos cuando todavía no se tenían todas las expropiaciones. Pero nada más quería decir que más allá de eso, creo que se ha demostrado que no es necesariamente solo un tema de legislación como muchas veces habíamos pensado anteriormente. Hay también un problema de gestión institucional en el manejo de los procesos de expropiaciones y que necesariamente debe de mejorarse y es una de las tareas que todavía está pendiente en algún porcentaje importante. La siguiente pregunta sería de don Arnoldo Barbosa. Dentro de cada proyecto, ¿cuál ha sido el porcentaje de aumento por sobrecostos en la obra 100% terminadas en comparación con la proyección inicial?
¿cómo ha hecho para bajar estos porcentajes dentro de la planificación de cada obra? Bueno, un poco como mencionaba anteriormente Arnoldo, ahí manejamos esos valores promedio de no mayor del 8% en los presupuestos y 10% en el plazo. Tenemos casos donde los plazos se han alargado mucho más, como el caso, por ejemplo, del proyecto Zigzagola. No hay que olvidarse que no estaba, había un problema para todo lo que era el movimiento, el desplazamiento de las facilidades fronterizas. Eso era originalmente una responsabilidad de ambos países. Luego, cuando se cayó en la cuenta que no se lograba asegurar esa velocidad para remover las facilidades, las oficinas fronterizas de uno y otro lado y reubicarlas, entonces se le encomendó a UNOPS esta tarea y por lo tanto también se la incorporó al proyecto y eso generó demoras. De manera que yo diría, en términos generales, hemos logrado a una fase de ejecución de proyectos, de ejecución de obras, con muy baja dispersión en términos de costo y presupuesto. Eso tiene que ver con una planificación muy estricta, con un muy buen manejo de toda la información de base del contrato y como digo, como decía antes, también con contratos que de alguna manera dicen al pan pan y al vino vino, ¿no? Con respecto a lo que se puede hacer y a lo que no. Creo que ese es un poco parte del buen resultado que se ha obtenido y naturalmente todos nuestros contratos tienen fondos de contingencia, están alrededor entre el 6 y el 12%, dependiendo de los contratos, y cuando hay montos que no son ejecutados, naturalmente que esos fondos vuelven a la administración o bien la administración solicita que se ejecute alguna obra complementaria. Pero nunca eso supone aumentar, digamos, la recuperación de costos que hace UNOPS, sino siempre son fondos que son administrados por UNOPS, fondos públicos que son administrados por UNOPS y por lo tanto importan la obligación de rendir cuentas a la administración. La siguiente pregunta es de Katia Vallejos. ¿Qué proyectos se construirán como parte de la reactivación económica que el gobierno tiene planificado o aún no se han planeado o conversado con UNOPS sobre este tema? Yo creo que hay muchas obras. El presidente creo que fue claro en su discurso del domingo pasado, donde señaló la importancia que tiene la infraestructura y el avance de las obras en todo sentido. Nosotros en particular miramos con mucha atención, por supuesto, el sector vial. Miramos también el portafolio en materia de agua y saneamiento porque hay una clara correlación entre las obras, especialmente de alcantarillado y por supuesto de agua para todo lo que es la higiene. Una gran correlación entre los servicios de agua y alcantarillado y la propagación del COVID. De manera que también ahí estamos mirando con mucha atención la posibilidad de apoyar al Instituto de Acueductos y Alcantarillado y por supuesto a un actor muy importante en todo esto que es el BCIE como entidad financiera que ha cumplido un rol muy importante, igual que lo cumple el BID también en Costa Rica y son entidades con las que hay que trabajar muy correlacionadamente, muy coordinadamente para asegurar tener proyectos de calidad que puedan implementarse con mucha velocidad, tal como requiere en este momento Costa Rica. Y el otro sector que estamos mirando también con mucha atención es el sector de la vivienda social. Porque ambas dimensiones, la dimensión del agua y el saneamiento y la dimensión de la vivienda, son dimensiones que castigan de una manera asimétrica a las personas más vulnerables. Entonces creemos que ahí se justifica y hay un excelente trabajo, no quiero perder tampoco la oportunidad de decirlo, hay un excelente trabajo del CEFIA en materia de vivienda social, capacitando profesionales, auditando los proyectos de vivienda social y la idea es un poco echar base en ese conocimiento existente para a partir de ahí hacer una propuesta de aceleración, pero también de eficientización y mejora de los diseños que forman parte del sector de vivienda social. Así que es algo que estamos estudiando, pero donde creemos que
aquella gestión pública justa y equitativa tiene que concentrarse precisamente en los sectores que la están pasando peor. Y la última pregunta que tenemos por acá la hace Angie Álvarez. ¿Se contemplan en las obras que lidera UNOPS metodologías constructivas y materiales sostenibles? ¿Puedes citar ejemplos ejecutados en Costa Rica? Sí, sí, por supuesto. La sostenibilidad es parte del objetivo de UNOPS en la ejecución de infraestructura. Antes mencionábamos en todo lo que son obras de diseño, obras con diseño provisto por UNOPS, como el puente en la Ruta Nacional 147, donde la estrategia de soporte del puente tenía que ver precisamente con una estrategia de no impactar el cauce del río Virilla. También lo estamos haciendo con la planta de tratamiento para Puerto Viejo de Limón, donde se están buscando soluciones de sostenibilidad para la obra, primero asegurando ese tratamiento terciario que mencionaba anteriormente, pero también previendo a mediano o largo plazo la posibilidad de un circuito de reciclado integral de agua, para lo cual las condiciones de diseño así lo consideran. En materia de asfaltos, en general también hay una discusión interesante, abierta, para poder probar nuevas tecnologías de asfaltos que de pronto son más porosos o que tienen en sus componentes un cierto porcentaje de mezclas plásticas. Acá, como antes lo mencionaba Olman, tenemos que regirnos estrictamente por la institucionalidad costarricense y las entidades que, como el ANAME, tienen la rectoría en la materia. Así todo, estamos trabajando para encontrar oportunidades también de mejorar estas mezclas asfálticas que se usan en obras de UNOPS. Y finalmente, lo que tiene que ver con iluminación también de las obras, tratamos de apuntar y ir generalizando el estándar de iluminación sostenible, no solamente por el uso de los reflectores, sino también por sistemas fotovoltaicos. Sí, perdón, adelante, Olman. No, nada más decir que el tema de la construcción sostenible es un tema que es el futuro, creo que eso lo tenemos claro, pero que en nuestro país todavía apenas está en un proceso inicial de información y formación, y eso se ve reflejado incluso en los niveles crediticios de los bancos, que tienen líneas verdes y fondos importantes para apoyar proyectos que vayan en la línea de construcción sostenible y que son realmente todavía muy poco utilizadas. Todavía ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante como sociedad y específicamente como sector construcción. Ya se van dando algunos ejemplos, como los que daba Alejandro en algunos de los proyectos que ellos han manejado, pero todavía este es un tema donde estamos en fases iniciales y tenemos que desarrollar muchísimo más hacia el futuro. Quedan contestadas todas las preguntas. Ahora solo queda darle las gracias a los panelistas por su participación y también a los asistentes de esta conferencia. Estaremos colocándoles aquí mismo una pequeña encuesta para que nos ayuden, por favor, a completarla. Es muy pequeña. Y recordarles que se les enviará vía correo electrónico el certificado de participación de esta conferencia. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros, a don Olman y a todos los participantes por las buenas preguntas y por el seguimiento, a pesar de que estamos ya un poco tarde. Muchas gracias y ojalá sigamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la UNOPS, al Colegio de Ingenieros Civiles, y un gusto haber compartido con ustedes. Buenas noches. Adiós, muchas gracias.